Amigos de Enfoque Noticias, muy buena tarde. Gracias por estar en contacto en esta tarde de martes. Gracias porque es momento de hablar de algo que a todos los trabajadores, a todos los que tienen un patrón, les debe de poner cara de sonrisa, les debe de poner alegres, les debe de poner en modo festivo, podremos decirlo, para el cierre de el presente año, en este caso el 2021. Me refiero al aguinaldo. El aguinaldo va a ser y tiene que ser pagado para todos los trabajadores que tienen un patrón, ya sea un patrón de un negocio pequeño, de un negocio mediano y hasta una empresa. De acuerdo con lo que establece el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, todas las personas trabajadoras subordinadas tienen derecho a recibir cada año un aguinaldo que deberá de pagarse antes del 20 de diciembre y que debe de ser equivalente a 15 días del salario mínimo, y esto, reitero, también será como mínimo, es decir, habrá empresas que tengan las posibilidades, de acuerdo a cómo les haya ido en sus finanzas, de tener la posibilidad de pagar 20 días, 25 días, hasta un mes o quizás más, pero como mínimo son 15 días los que se deben de recibir por parte del patrón, del empleador, como una bonificación de fin de año en su momento, ¿no? El aguinaldo, lo sabemos, tiene que ver con asuntos festivos, esto que también cuando van a las posadas les dan sus bolsitas de aguinaldo de frutas, de dulces y de caramelos, pero ese es otro tipo de aguinaldo. El tema es importante que usted lo conozca, debe de esperar en podríamos decirlo, hay empresas que lo pagan previo al 15 de diciembre, lo pagan antes de la quincena, unos 4 días antes. Hay algunas empresas que lo pagan después del 15 de diciembre. De cualquier manera, es importante que usted esté enterado y que revise bien cuáles son los pagos y las bonificaciones que va a recibir de parte de su patrón. Ahora, esa es una parte, esa es cómo tenemos derecho, quiénes tenemos derecho a recibirlo. La otra es cómo utilizar este dinero adicional por concepto de aguinaldo que nos llega al final del año. Por lo tanto, lo invito para que me haga sus preguntas, para que esté en contacto con nosotros a través de las redes sociales de Enfoque Noticias. Del otro lado de la pantalla está mi compañera Julie, quien nos va a estar dando a conocer las preguntas. Yo también ya estoy conectado para atender las dudas que ustedes tengan. Me pregunta, por ejemplo, el señor Ángel González, ¿cómo se debe calcular el aguinaldo? Bueno, para calcular el monto que le corresponde debe considerar el salario base o lo que percibe por día laborado. Esto es simplemente que vaya usted a su recibo, que vea su salario diario y a partir de ahí puede usted definir cuánto le va a tocar. Pero la mayoría de las empresas, una vez que le hacen su pago, si usted tiene alguna duda, el departamento de contabilidad, el departamento de nóminas, le puede explicar de manera puntual y precisa cuáles son los montos que le están pagando por el concepto de la quincena, por el concepto del aguinaldo. La señora Margarita López de Jiltepec, Morelos, pregunta si le pueden pagar el aguinaldo con vales o en partes. No, es importante eso que usted nos pregunta, señora Margarita, gracias por conectarse. No, el aguinaldo debe de ser un pago en efectivo, no se pueden que el empleador le diga, hoy tengo vales de gasolina o vales de restaurante o vales de despensa. El aguinaldo es una compensación en efectivo que le debe de llegar a su tarjeta de débito si tiene usted su nómina en alguna institución bancaria, que le hagan su depósito y con su correspondiente recibo cuando después de que esté hecho el depósito. No está estipulado en la ley que se permita que sean con vales de gasolina o con vales de despensa o con ninguna otra manera. Fraccionado tampoco, a menos de que haya un acuerdo quizá de usted como trabajador con su empleador y que haya de por medio una carta en donde el empleador le diga te pago la mitad del 5 de diciembre y la otra mitad antes del 20 de diciembre, quizá ahí por las condiciones actuales de la economía y de las empresas pueda aceptarse, pero si se pasa después del 20 y no cumple el patrón con el resto del saldo que usted le queda de ver o simplemente no le paga el 100% del salario, puede acudir a la Profedet, que es la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, y ahí le pueden auxiliar para inconformarse y pues iniciar una conciliación para llamar al patrón y que se explique qué es lo que ha pasado y obligarlo a que pague. Javier 2 nos pregunta si existe un mínimo de monto para entrega de aguinaldo.
15 días es el mínimo, lo mínimo, y le reitero, hay empresas que afortunadamente les va bien, pueden pagar un poquito más a sus empleados, 20 días, 30 días. Considere el tema de los impuestos, ¿eh? El aguinaldo también le van a quitar sus impuestos, parte de lo que debe de considerar, no vaya a creer que son 15 días libres de impuestos, no, son 15 días menos los impuestos. Tengo aquí otra, ¿qué debo de hacer? Me pregunta a la señora Guadalupe Rodríguez, ¿qué debo hacer si no recibo mi aguinaldo antes del 20 de diciembre? La ley establece que es una obligación del empleador, ya se lo decía, si se cumple, si no cumple el empleador, hay sanciones que van de 50 a 500 veces la unidad de medida establecida por los gobiernos, actualmente por el gobierno, y se determina que el trabajador contará con un año para reclamar ante las instancias jurisdiccionales competentes el reclamo en el pago del aguinaldo. Puede usted acudir, le reitero, a la Profedet, que es la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. De una vez le doy los datos donde puede usted comunicarse, más vale que los tenga a la mano por cualquier circunstancia. Vía telefónica en el 800-911-7877, también en el 800-717-2994, y hay un número de WhatsApp para que usted también acuda de manera mucho más directa. El número de WhatsApp de la Profedet es 55 14 84 87 37 para cualquier consulta respecto al pago de los aguinaldos. Bueno, Roy Martínez nos dice que es el primer año que recibe aguinaldo y bueno, esto es porque apenas comenzó a trabajar y quiere saber si le quitarán impuestos. Sí, sí le van a quitar impuestos. También el aguinaldo se lo van a pagar la parte proporcional. Si comenzó en febrero, le va a pagar de febrero a diciembre. Si comenzó en enero, de enero a diciembre. Si comenzó de abril a la fecha, es decir, en el año natural que vaya empleándose, y también se le van a gravar los impuestos. Es importante también, me preguntaban hace unos días si una persona desafortunadamente perdió su empleo, se fue despedido quizá en octubre de este mismo año, pero trabajó de enero a octubre. Bueno, pues esos 10 meses tiene derecho a recibir la parte proporcional del mes de enero a octubre, y se le debió de haber incluido el pago del proporcional del aguinaldo en la liquidación, en el monto que se le entregó como liquidación. Así es que esta es parte de las obligaciones que tiene un patrón. Se escucha muy bajo. Bueno, vamos a hacer una pausa técnica, y mientras seguimos recibiendo sus preguntas, y en un par de minutos estamos de nueva cuenta listos para volver a conectarnos. Ya estamos listos, ojalá que se haya mejorado un poco el audio, una disculpa por estos problemas técnicos. Y me pregunta también Jorge Hernández, de la colonia Tabacalera, dice, las personas o los empleados que están por eventual, tienen derecho a recibir, por los trabajadores eventuales, tienen derecho a recibir un aguinaldo. Sí, la Ley Federal del Trabajo no hace distinción de quiénes sí pueden recibirlo o no, simplemente la ley dice todos aquellos que tienen un patrón o un empleador deben de recibir los 15 días como mínimo. Los trabajadores contratados por honorarios tienen derecho a recibir el pago de aguinaldo, pregunta también. En este caso, no, los trabajadores que están por honorarios se deben de establecer dentro del contrato que hacen con su empleador si van a recibir una compensación al final del año, y a partir de ahí, si está en el contrato establecido como un acuerdo entre las dos partes, entre el empleador y la persona que está contratada por honorarios, se debe de quedar especificado. Si no está especificado en el contrato, el empleador puede no hacer el pago del aguinaldo, porque en este caso de las personas por honorarios no están considerados. Otra pregunta de un usuario es, si me ausenté por enfermedad, ¿me toca aguinaldo? Nos pregunta Mayra Salcedo de la alcaldía Álvaro Obregón. Si se ausentó por enfermedad, ¿le toca aguinaldo? Siempre y cuando haya usted metido a través del Seguro Social, si tiene la prestación del Seguro Social, sus incapacidades debidamente registradas y expedidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social,
Sí, pero le va a tocar una parte también proporcional menor del aguinaldo. Hay una operación ahí que se hace un descuento, un ligero descuento, pero generalmente se le debe de pagar sin ningún problema el aguinaldo por los días, por el año natural, con esta salvedad de que usted lo sabe, cuando trabaja uno y tiene un accidente y está incapacitado, se cobra después de determinados días el 70% del salario, no es un salario al 100% y por lo tanto ese 30%, ese descuento también repercute en el pago del aguinaldo. También Iliana Gómez pregunta si las personas que trabajan por honorarios, tienen derecho a aguinaldo. Ya lo contestaba, lo mismo que nos preguntaban hace unos momentos. En este caso, le reitero, por honorario, solamente que lo tenga usted establecido en el contrato al momento de haberse contratado. Betsy Cartor nos dice un consejo para no malgastar el aguinaldo o por lo menos no gastarlo todo. Eso es muy importante en estas épocas y sobre todo no nada más cuando recibe uno el aguinaldo, sino cuando recibe alguna compensación extra en su empleo, ¿no? Quizá pago de utilidades, pago de vacaciones. En este caso del aguinaldo le hacemos las mismas recomendaciones que se hace generalmente cuando usted tiene un ingreso extra. Ahorrar hasta el 30% del monto, si recibe 100 pesos, 30 de entrada, tómelos, guárdelos, ahórrelos, si es que no tiene deudas, pero si tiene deudas que venga arrastrando de meses atrás en la tarjeta de crédito, que tenga algún préstamo con el banco de estos de nómina o que tenga pues algo que en donde usted esté pagando intereses, una recomendación es utilizar parte de ese aguinaldo y tratar de liquidar al 100% o sí hacer un pago pues que le reduzcan la mitad, lo mínimo de la deuda para evitar que esta deuda siga creciendo. Lo más importante es que usted tenga menos deudas, que le impacten menos los intereses y que esa deuda no aumente por el tema de los intereses. Y cuando tiene usted un ingreso adicional, lo importante es destinar una cantidad, puede ser hasta el 50% del aguinaldo para pagarle a deuda. Le reitero, si puede pagarle al 100% y quedar tablas, es decir, que en diciembre recibe 100 y tenía una deuda de 98, va y paga, se quita de problemas de deudas, es mucho mejor. La otra consideración es si no tiene deudas, si ya ahorró el 30% y quizá necesita algún bien para su casa, un refrigerador, cambiar la estufa o hacer algún arreglo, hágalo en este momento. Es una buena recomendación utilizar el aguinaldo para hacer algún ejercicio de este tipo. Y si quiere renovar su guardarropa, pues espérese a las ofertas después del 1 de diciembre y ahí puede hacer un buen ahorro y renovar parte de su guardarropa. Bueno, Ernesto Gil comenta que en su contrato colectivo de trabajo se establece el pago de una gratificación anual superior a 15 días pagadera en diciembre de cada año, pero no aparece con la palabra aguinaldo y pregunta si adicional a esa gratificación debe recibir aguinaldo. Esa es una pregunta. Yo le pediría que se remita directamente a la Profedet, que lo pregunte, porque sí es importante. Yo no había escuchado esto, que se modifique, que se pusiera en el contrato colectivo de trabajo o algo así. La Ley Federal de Trabajo sí habla de un tema de aguinaldo como tal, de una compensación, y por lo tanto yo le pediría, y si no tiene número ahora mismo se lo doy vía WhatsApp. Es muy fácil ahora, pues, a lo mejor se tardan un poquito en contestarle, pero creo que es lo más fácil para que vaya usted a lo seguro. El WhatsApp 5514 84 87 37 es de la Profedet y con más certeza le aseguro que ahí le van a orientar en este tema porque sí, ya es un caso más particular de la relación entre una empresa y sus trabajadores. Carmen Schultz nos pregunta, estoy de incapacidad por maternidad, ¿se contabilizan esos días para el pago de mi aguinaldo? Sí, porque la ley le da esas opciones como garantía para la maternidad. Recuerde que se van un mes antes o un mes después de el haberte dado a luz y en este caso no debe de haber ningún impacto negativo en el pago de aguinaldo. Bueno, Rena Camacho nos pregunta si sería recomendable invertir en fondos de inversión o CETES.
En este caso, los CETES están dando rendimiento negativo porque la inflación está muy alta. La tasa de interés de los CETES anda sobre 4 o 5, no recuerdo el dato, ahorita mismo se lo doy. Pero en el caso de los fondos de inversión, es muy importante que usted averigüe y que tenga muy claro en qué institución va a ahorrar, porque los fondos de inversión tienen una consecuencia o tienen una condición, mejor dicho, le cubren, si es en un banco, un determinado monto en cuanto a la seguridad de sus recursos. Depende del fondo de inversión, si es en acciones, si es en empresas extranjeras, que se puede invertir en empresas extranjeras o puede invertir en empresas mexicanas o en papel de deuda que no son CETES. Sí es importante que tome decisiones de inversión bien informado. El ejecutivo de cuenta le puede y tiene la obligación de explicarle cuáles son los riesgos y cuáles son las ventajas de invertir en un fondo de inversión. Pero sin duda hoy por hoy, creo que es una buena recomendación siempre y cuando usted, le reitero, pregunte todas esas condiciones que van aparejadas. En el caso de los CETES son seguros, ahí no hay ningún problema, puede ir a la página de CETES directo del Banco de México, hace usted la inversión, la transferencia, pero si la inversión anda en 7 y le están pagando 5, pues trae ahí un déficit que no le va a favorecer porque no está cubriendo la inflación, sino que se está deteriorando su dinero. El fondo de inversión puede ser algo mucho más positivo, pero para poder también tener buenos rendimientos se requieren inversiones muy amplias, muy fuertes, cantidades muy importantes para que le den un mayor rendimiento. Si son inversiones pequeñas, pues generalmente también le van a dar lo mismo que los CETES. Así es que, pues yo creo que si tuviera que tomar una decisión de invertir en este momento, quizá los CETES, mientras pasa todo este periodo con la cuarta ola, si nos vamos a meter en más problemas por la aparición de la nueva cepa, pues ir a lo seguro con CETES quizá. Fernando nos pregunta, ¿un 10% de ahorro en el aguinaldo sirve o es insignificante? Nada es insignificante cuando usted toma una decisión de ahorrar. Yo creo que cualquier cantidad que usted pueda tomar para ahorrar y destinarlo y tenerlo guardado, quizá generándole un poquito de intereses en los CETES, es bueno porque en el futuro no sabe uno con qué problemas se puede enfrentar que requiera de liquidez inmediata y es mucho mejor tomar su dinero que pedir un crédito. Entonces, 10% está bien, lo recomendable es un 30%, pero si tiene gastos, si quiere pagar deuda y dice, bueno, puedo destinar 10% al ahorro, yo creo que es bueno. Nos pregunta Lu Valladares, ¿el aumento en la inflación influye en el pago del aguinaldo? No, eso sí, es el ingreso quincenal, el promedio de los 15 días de salario que usted tiene y por lo tanto el tema de la inflación ahí no tiene nada que ver. Sí, le va a afectar la inflación cuando usted tenga el dinero, cuando le paguen o le depositen en su nómina. Si no se lo gasta, pues en unos meses ese dinero que usted tenía, si le pagaron 100 pesos y le alcanza para comprar 5 kilos de carne y si la inflación sigue subiendo y afectando el precio de la carne, pues en un mes o 2 meses ya no va a poder comprar esos 5 kilos, va a poder comprar quizá 4 kilos 800 o 4 kilos 600 gramos de carne. Entonces, sí es importante que tome decisiones. Si tiene, le reitero, deudas, páguelas. Si no, pues necesita hacer arreglos en su casa, hágalo con ese dinero para evitar que se siga deteriorando. Bueno, nos preguntan también sobre qué pasa si un empleado aún no cumple un año laboral. O sea, ¿cuánto tiene que recibir de aguinaldo o si va a recibir o no va a recibir? Sí va a recibir, pero va a recibir la parte proporcional del tiempo que trabajó. Si trabajó 5 meses, si trabajó 6 meses o 2 meses, pues va a ser una parte muy pequeña. De cualquier manera, es importante que también esto depende del contrato y de la forma en que estemos empleados. Ya le comentaba que las personas por honorario, a menos que esté estipulado en su contrato de inicio, sí puede recibir una compensación y si es un empleado que tiene seguro social, prestaciones, bueno, pues se le va a dar la parte proporcional al momento de haber ingresado y hasta el 20 de diciembre, que es la fecha límite. Otra pregunta dice, ¿el aguinaldo se puede pagar en especie? No, eso sí es la ley es muy puntual, que no le pueden dar ni vales de despensa, ni un pavo o que una despensa y tómalo como complemento de tu aguinaldo. No, tiene que ser
pago en efectivo a través de los depósitos de nómina o en cheque. No, eso ya no es aguinaldo, eso sería una prestación que la empresa le daría, ¿no? Le tiene que dar el aguinaldo y si la empresa le quiere dar vales de gasolina, esa es una prestación adicional. Otra pregunta que nos hacen es si en el aguinaldo se reflejan los días descontados, o sea, si eso también le descuentan en el aguinaldo. ¿Cuál? A ver, otra vez. Los días descontados, si cuentan en el aguinaldo, o sea, si también se los van a descontar de ahí. Si por de alguna manera faltaron al empleo o no justificaron sus ausencias, esos días se descuentan incluso de la contribución o de los días que tenemos ante el Seguro Social. Días no justificados, pues sí son como falta y por lo tanto pues son días no trabajados. Incluso afectan en lo que tiene que ver con las utilidades. Cada año que las empresas dan utilidades, hay quienes dicen, es que a mí me tocó tanto y a mi compañero que hace el mismo trabajo le tocó más. Bueno, pues también hay que ver cuántos días laboramos efectivos y a partir de ahí se hace la distribución de las utilidades. Lo mismo pasa en el aguinaldo. Otra pregunta nos dicen, al fallecer un trabajador, ¿tienen derecho sus beneficiarios a recibir el pago de aguinaldo? Sí, tiene el derecho, por supuesto. Los beneficiarios podrán solicitar el pago de aguinaldo, deberán realizar un juicio de designación de beneficiarios y de esta forma esta persona, si desafortunadamente perdió la vida, cita parte proporcional. Es importante que tenga todos sus documentos en regla, en el caso de la persona que perdió la vida, el acta de defunción, y demostrar la cercanía o la familiaridad que se tiene con ellos. Y por lo tanto le doy otros datos, o le reitero el mismo WhatsApp de la Profedet, de la Procuraduría Federal del Trabajo, de la Defensoría del Trabajo, para que usted haga la consulta, si es que está en un caso de esto, se lo reitero, 5514-848737, el WhatsApp de la Profedet, para que ahí pueda pedir usted mayor orientación en este caso en particular. María Jiménez nos pregunta si una persona que renunció voluntariamente a su trabajo tiene derecho a recibir aguinaldo. No puede renunciar al tema del aguinaldo, es un derecho que se tiene al momento de establecer un contrato con un empleador y el empleador no puede tampoco argumentar alguna dificultad que le diga que usted no lo puede, o sea, es decir, el empleador no puede decir no tuve ventas o no tuve ingresos y por lo tanto no hay aguinaldo. No, el empleador tiene la obligación de pagarlo y usted como trabajador, que no sé en qué casos podría una renunciar a no tener el aguinaldo, a no tener una compensación, si trabajó todo el año y se lo merece, pues lo debe de recibir. De cualquier manera no se establece eso en la ley, no es algo que esté considerado en la ley, que pueda uno renunciar. A lo mejor lo puede uno pedir que se lo guarden o que se lo entreguen después, pero no, es algo que debe de recibir uno. Nos preguntan que al trabajador se le puede descontar parte del aguinaldo por alguna circunstancia. A menos de que lo haya establecido, a veces se presta que uno tiene una emergencia y puede ir al área de contabilidad, al área de servicios de nómina y decir, oye, pues hazme un préstamo y me lo descuentas en el aguinaldo, ¿no? Pensando en que pues es una empresa legalmente constituida y responsable. Y en este caso el Departamento de Contabilidad le dirá si tiene posibilidades de hacerle ese préstamo y descontárselo en el momento de recibir el aguinaldo. De otra manera no hay forma de que le hagan ningún descuento, que la empresa de manera unilateral tome la decisión de hacerle alguna afectación a su ingreso, se lo debe de entregar íntegro. Si le tocan 100 pesos son 100 pesos y la empresa no puede decirle es que me debías o es que te tenía yo de alguna manera una deuda que tenías aquí conmigo y te la voy a descontar, a menos, le reitero, que uno como trabajador haya hecho un convenio con la empresa que le diga, sí, me prestaste a mitad de año determinada cantidad, me comprometo en el aguinaldo a que me lo descuentes y a partir de ahí que la parte remanente se me entregue. De otra manera, no. Nos pregunta Lu Valladares, si mi sueldo se vio afectado por la pandemia y me redujeron el 15%, el aguinaldo que me paguen será del sueldo reducido. Del sueldo reducido, sí, entiendo que ese tipo de convenios se hicieron en donde se especificaba efectivamente que el ingreso, si se reducía en 15%, que además eso no se puede, por ley no se puede reducir o afectar el ingreso
la ley es muy clara cuando dice si a usted lo contrataron por 100 pesos, no pueden bajarle en 2 meses y decirle, pues ahora no te pago 100, te pago 90. De cualquier manera, lo que tuvieron que haber hecho es presentar la renuncia a ese hasta determinada fecha y a partir de ahí volverlo a contratar sobre una base de 90 o un salario menor. Y entonces, dado que ese contrato está vigente por un salario de 90 pesos y no de 100, el aguinaldo va a ser con base en los 90 pesos y no en los 100. Pero, le reitero, esto tiene que haber sido acordado y aceptado por el trabajador. No puede ser de manera unilateral porque la ley prohíbe bajarle o afectarle el ingreso a una persona cuando ya está contratada con determinadas condiciones. Nos preguntan si el aguinaldo genera impuestos. Sí, como todos los ingresos, que sobre todo los trabajadores que ya están de alguna manera pues captados por el SAT, por el Servicio de Administración Tributaria, si están en nómina, si se les descuenta quincenalmente los impuestos sobre la renta, bueno, pues también tendrán que hacer o esperar el descuento correspondiente de ese ingreso. Todo ingreso, recuerde que todo ingreso que uno tiene como trabajador causa un impuesto. Bueno, Bessie Carton te agradece por el consejo que le diste y dice que debe ser muy honesta, que no es muy ahorrativa y te pregunta si convendría guardar una parte de su aguinaldo en el banco. Sí, tenerlo de una manera que no sea de fácil acceso, es decir, puede invertirlo en el banco a 28 días y sabe que dentro de 28 días no va a poder disponer de ese dinero, o de 90 días si es que no tiene urgencias. Esos son los plazos y para eso sirven estas ofertas que nos hacen los bancos de repente de inviértelo a 28 días, a 90 días, a 180 días, porque es una manera también de uno como ahorrador volverse disciplinado, es decir, voy a poner mi dinero a un mes y en un mes sé que no voy a contar con él y por lo tanto puede ser que no tome deudas, que no utilice la tarjeta de crédito o que no haga compras irracionales. Así es que sí es recomendable ir a una institución bancaria debidamente registrada, no se deje sorprender, hay por ahí muchas casas que se dicen prestadoras, ahorradoras y muchas de estas son fraudulentas. Mejor lo más seguro a una institución de crédito debidamente registrada. ¿Qué sanciones se le aplicaría al patrón o empresa que no pague el aguinaldo? Es multado, puede ser multado. Hace un rato le daba el dato, hasta se puede llevar una multa de 50 a 500 veces la unidad de la UMA, la unidad de medida que se tiene por parte del gobierno federal establecido. Una UMA en este momento tiene un costo en este 2021 de alrededor de 89 pesos con 62 centavos. Este año está vigente la UMA 89 pesos con 62 centavos. Así es que para calcular el valor mensual de la UMA se debe multiplicar el valor diario por 30.4. A partir de ahí ya se puede establecer las multas. Pero sí, así es que cuidado, y si su patrón, le reitero, está pues haciéndose de la vista gorda y antes del 20 de diciembre no le hace el pago correspondiente, puede usted ir a la Profedet. Pues creo que terminamos. Solo recordar hasta qué fecha límite tienen para recibir su aguinaldo. La ley establece que es hasta antes del 20 o como último día el 20 de diciembre. El 20 de diciembre y como mínimo son 15 días de salario los que usted debe de recibir y también antes de despedirnos hacerle la misma recomendación. Si puede, ahorre hasta el 30%, si es menos es bienvenido. Si tiene deudas, páguelas lo más que pueda, trate de bajarle a la deuda, y si no tiene deudas y tiene la disposición de sus recursos, pues se trate de hacer alguna compra inteligente. Todo eso siempre se le va, le aseguro que la va a pasar mejor, va a poder tener usted pues la compra inteligente de algo que realmente necesitaba. Alguno que otro regalito, alguno que otro gusto también se lo puede dar, pero siempre pensando en ser prudentes a la hora de gastar. Y pues muchas gracias por haber estado en sintonía, por haberse conectado. Seguiremos hablando de estos temas y si aún tiene dudas o sabe de alguien que tenga alguna duda, a través de nuestras redes sociales de Enfoque Yuli, puedes en Twitter, @Enfoque Noticias, en Facebook, @Enfoque Noticias, en todas las redes sociales, @Enfoque Noticias. Ahí nos hace llegar sus preguntas. Si no las sabemos la respuesta, la investigamos y con mucho gusto nos comunicamos con usted y le hacemos llegar la respuesta. Gracias por estar en comunicación y seguiremos haciendo. Si tiene sugerencias
de temas en cuestión de finanzas personales, en cuestión de cómo ahorrar mejor y cómo ser más y mejores consumidores, hágalo, háganos llegar sus propuestas y le aseguro que las analizaremos y tendremos algo que comentar y algo que decirles. Gracias a todo el equipo que estuvo del otro lado, Julie, gracias JJ y gracias a usted por atendernos. Buenas tardes.